Ya quería tomar descanso. Se tomó un descanso. A ver. O tal vez nos queda oportunidad para el siguiente año ganar nosotros. A ver, libro de Hechos, capítulo 5. Libro de Hechos, capítulo 5. Y después seguimos al libro de Santiago. Libro de Hechos, capítulo 5, verso 12. Encontramos una historia muy importante en el desarrollo de la iglesia primitiva. Versículo 12 del 5º capítulo del libro de Hechos dice aquí: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y esto es a causa de lo que pasó anteriormente en el capítulo. Ustedes recuerdan la historia de Ananías y Zafira, ¿verdad? Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. ¿Qué implica este hecho aquí? Que aumentaban en número. Implica también que venían problemas Que venían problemas con quienes. en la iglesia. Los cristianos. Ok, dentro de la iglesia, había cosas que surgían con la elección de los diáconos, viudas, etcétera, y con el pueblo que lo cosas rodea. internas, cosas externas también, Sí. contra ¿quiénes? Contra los judíos, ¿verdad? ¿Por qué? El sacerdote, el sumo sacerdote, ¿por qué tenían celos varón? ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo estaba ganando cada día más y más y más popularidad, más y más gente. Popularidad, más poder, más gente, más seguidores, etc. Entonces eso disminuye el poder del sacerdote. Porque además, ¿quiénes más están en contra de la iglesia? Los judíos, los fariseos, que son judíos, los romanos también, exactamente. Porque ¿quién es el rey de estos cristianos? Un tal Jesús de Nazaret, ¿verdad? El rey de los cristianos, el rey que mencionó, así está escrito sobre la cruz, rey de los judíos, ¿verdad? Y estos cristianos dicen que están siguiendo a Jesucristo, y Jesucristo no es César, y el que se opone a... Wow, este micrófono se pone cada vez más fuerte. Estoy bajándolo. A ver, si lo quito así. Sí. Está al fondo, ¿verdad? De la camisa. Pero me escuchan muy bien, porque está muy fuerte. Todavía me escuchan muy bien, ¿verdad? Wow. ¿Ok? A ver, continuando. Entonces, la iglesia tiene a dos enemigos, los sacerdotes judíos, además los romanos, ¿verdad? César. El que es amigo de Jesucristo será enemigo de César, por la misma razón que son enemigos del sumo sacerdote, porque se oponen al poder, la popularidad y todo el plan político de estos grupos. Bueno, versículo 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces milagros sobrenaturales están ocurriendo en la ciudad. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Son tanto los fariseos como los saduceos, ¿verdad? Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron, ¿dónde? En la cárcel pública. Pusieron en la cárcel. Están sanando, mejorando las vidas de estas personas, ¿verdad? Haciendo bien. ¿Y qué hicieron cómo respondieron los sacerdotes? Lo echaron en la cárcel. Por motivos de querer salvaguardar los derechos del pueblo para
proteger al pueblo de estos malvados. No, no, no para eso. Fue para proteger sus intereses políticos. Nada más. Más que pasó, un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id puesto en pie al templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Okay? Bajándonos al versículo 26. Entonces ellos salieron, regresaron al templo y continúan a predicar. Versículo 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Entonces vienen los agentes del sumo sacerdote otra vez y dicen: Pedro, por favor, venga con nosotros a la cárcel otra vez. Y en ese momento, ¿cómo hubiese podido respondido, si se dice, Pedro a los agentes del sumo sacerdote? No vamos. No vamos. ¿Por qué? No. Porque los agentes, los oficiales, los funcionarios del sumo sacerdote tenían miedo. ¿De quiénes? Del pueblo. Del pueblo. ¿Por qué? Tenían que los apedreaban. Sí, exactamente, pero ¿por qué? Porque apoyaban a Pedro. Sí, exactamente, porque apoyaban, porque Pedro está mostrando el poder sobrenatural de Dios. Y el sumo sacerdote, los saduceos, más que los fariseos, pero todos, los ambos iguales comparado a Pedro, estos dos sectas no tienen la capacidad no tienen ningún poder espiritual. Están completamente espiritualmente muertos. Y Pedro está vivo, tiene el poder de Dios, está mostrando el poder de Dios. Y el pueblo lo ve, y el pueblo dice: ¿por qué vendrían estos funcionarios del sumo sacerdote para llevar a Pedro, el primero en la historia, ¿verdad? Después de Jesucristo, y él lo hace en el poder de Jesucristo? Este es el primero que verdaderamente muestra a nosotros el poder de Dios. Y estos vienen para llevarlo a la cárcel. Entonces, tenían mucho temor del pueblo. Pero ¿cómo respondió Pedro? ¿Qué hizo? Él se fue, él les acompañó, ¿verdad? Dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Ok? ¿Qué más aprendemos aquí? Que temen no solamente la disminución de su poder, sino también la culpa de la muerte de Jesucristo. Entonces temen mucho su futuro, lo que va a pasar en los próximos días. Si el pueblo va a estar pensando: bueno, estos están en contra de la fuente de todo este poder espiritual, de este movimiento de Dios, y estos son los que mataron a Jesucristo. Entonces el pueblo podría surgir, ¿verdad? Podría levantarse y meter a estos en la cárcel. Esto es lo que están temiendo en este momento. Respondiendo Pedro a los apóstoles, dijeron que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y da una breve predicación. Entonces, versículo 34, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, enseñador, ¿verdad? O maestro de Pablo, ¿verdad? Doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, pero no fue nadie, ¿verdad? A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y
todo lo que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de Teudas, se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Es el consejo de Dios. Y convinieron con él. Esto dice que se pusieron de acuerdo con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Muy interesante lo que encontramos aquí, especialmente la presencia de dos palabras que están muy cerca, ¿verdad? Una palabra está muy cerca de la otra. La palabra azotarlos está muy cerca de la palabra gozosos. Usted lo ve en capítulo 40. Dice, después de azotarlos. Y en versículo 41 dice que salieron gozosos. Hablamos un poco acerca de los azotes, ¿verdad? En la escuela dominical esta mañana. ¿Alguien recuerda el límite en la cultura judía para el número de azotes que puede recibir un castigado, acusado? 39 azotes. Un látigo, ¿ok? Un látigo, entonces, ¿qué pasa? El látigo azota una vez. ¿Cómo siente una vez cuando un látigo azota una vez? ¿Qué sensación genera? No sé, yo personalmente no sé, porque nadie me ha azotado. Se siente muy feo, ¿verdad? Una vez, dos veces, tres veces, no sé cuántas veces, pero hasta 39 veces. Es casi, o puede ser letal, ¿verdad? Muchas veces, muchos azotes. Aquí dice que no pueden encarcelarlos, no pueden tomarlos presos, y por eso les dicen que no, les manda que no enseñen en ese nombre de Jesús, y los azotan y los ponen en libertad. Y salieron gozosos después de eso. Es interesante porque el hermano Jesús nos enseñaba acerca de Pablo y Silas en la cárcel. No estaban en la cárcel, sino en el calabozo, ¿verdad? En la parte más interior, ¿verdad? En la parte interior de la cárcel, debajo de la tierra. Y el propósito del calabozo no fue el de castigar a una persona, fue un método de ponerlo afuera de vista, afuera de alcance de la sociedad. ¿Para qué propósito? Para que muera, exactamente, para que muriese. Ese fue el propósito del calabozo. Fue un lugar, sobre todo, oscuro, ¿verdad? Un lugar oscuro. ¿Qué más sabemos acerca del calabozo? Yo siempre hablaba de mi lugar donde yo estudiaba para el examen del bar, del colegio de abogados, como mi calabozo, ¿verdad? Estudiando 16 horas, los libros, etc. Pero no fue nada como el calabozo de Pablo y Silas. Fue un lugar oscuro. Sin ventilación. Sin ventilación, exacto. Ratas. Entonces hay ese olor de la carne que está pudriendo, ¿verdad? ¿Okay? De los que ya están muertos dentro de ese lugar. ¿Qué más? El olor de la orina. Los ratones, hay y ratas, ¿verdad? Que están, serpientes y todo tipo de insectos. Y tienen que hacer sus necesidades, eso pasaba. ¿Cómo?
tenían que hacer sus necesidades y eso causaba olor también. Sí, sí, están ahí en su estiércol, así se dice, y Tremendo. no pueden limpiarse de eso. ¿Y qué pasó antes de ser entregados al calabozo? Fueron azotados. Fueron azotados. Azotados. Muchas veces. Muchas veces, muchas veces. Y eso ocurre, entonces eso lo que hace es, se suele poner los azotes, ¿verdad? Producen llagas, ¿Cómo? producen heridas. Sí, producen lesiones, producen, ¿cómo se llama? Laceración. Laceraciones, fue la palabra que usaba la hermana esta mañana. Laceraciones en la piel de la espalda. Muchas laceraciones en la piel de la espalda. Y entonces hay mucha sangre y todo eso. Y lo ponen, le ponen a estas personas sobre sobre esta parte frontal del cuerpo. No, lo ponen ahí en el calabozo donde hay Son como cañas. tierra, hay estiércol, hay animales, etcétera, todo eso. Y ponen sus tobillos en, ¿cómo se llama esa cosa? Cepos. Un cepo. Un cepo, ¿verdad? Dentro de un cepo, que son como esposas para los tobillos. Grilletes Más o se menos. llaman. ¿Cómo? Grilletes, ¿no? Grilletes. No, los grilletes son los de metal. Son Los de cepos metal. eran los O que eran de cepa madera. es de madera. Los que dice que Son- usan a palo son dos paneles maderas. de madera con Huecos. huecos Dos hoyos. para los tobillos y lo apretan así con los tobillos adentro para que los pies no salgan de ahí exactamente. Produce Y dolor. es muy difícil moverse, Claro, ¿verdad? es Es la muy difícil forma. moverse. Si quieres cambiar de posición, ¿por cuántas horas puedes estar en una sola posición? Ustedes podrían estar en este momento pensando cuánto tiempo necesitamos estar sentados aquí en esta posición escuchando wow. Pero en el caso de Pablo y Silas tenían que estar ahí con sus laceraciones expuestas al lodo, a todo lo que hay ahí, y con los ratoncitos, ¿verdad? Moviendo en su cuerpo, y no pueden moverse, no pueden salir de esa posición. Muy buenos días a todos. Es algo muy feliz de lo que estamos hablando en esta mañana, ¿verdad? Estamos tratando sobre algo muy ligero, ¿verdad? En esta sermón esta mañana. Pero yo les digo estas cosas porque ¿cómo reaccionaron Pablo y Silas bajo esas circunstancias? Me impactó mucho lo que nos enseñó el hermano Jesús esta mañana durante la escuela dominical. ¿Cómo respondieron Pablo y Silas? Con Contaban paz. himnos, contaron himnos. Oraban a Dios. ¿Y cómo suena? Ellos, yo me imagino que ya tienen mucha experiencia contando y todo, y me imagino que contaban con armonía. Porque nosotros cuando cantamos la melodía, ¿verdad? Pero que ellos quizás en ese momento, o si no tenían esa capacidad, naturalmente el Señor les dio la capacidad de cantar con armonía, y llenaron la cárcel con ese sonido, con esa música, con esa armonía. No fue como cuando los que están locos, ¿verdad? Después de haber estado dentro de una cárcel por meses y meses y años, etcétera, y están detrás de los, ¿cómo se llama? Detrás de las barras, ¿verdad? Están ahí encarcelados y se vuelven locos, y a veces cantan, a veces dicen tonterías, etcétera, pero estos dos están cantando un himno y cantando la melodía y la armonía. Están alabando al Señor a pesar de todas a causa de esas circunstancias. ¿Por qué? Porque en este momento, cuando leemos el libro de Hechos capítulo 5, vemos que Pablo y los apóstoles, Pedro y los apóstoles, fueron azotados y salieron de la presencia del concilio gozosos de que de haber sido tenidos por dignos
de padecer afrenta por causa del nombre, de ser dignos de padecer. Vamos al libro de Santiago. Libro de Santiago, capítulo 1. Los habitantes de la ciudad de Jerusalén, los cristianos, salieron de Jerusalén después de la destrucción total de la ciudad de Jerusalén, después del año 70, y Santiago les dice a los hermanos, a los cristianos judíos, que tenían que huirse de la ciudad. En versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Necesitamos analizar este tercer versículo aquí. El tercer versículo dice, sabiendo, saber se encuentra a base de la palabra sabiduría. Y la semana pasada hablábamos acerca de la sabiduría, lo que es la sabiduría, la importancia de la sabiduría, cómo se agarra esta sabiduría, cómo se obtiene esta sabiduría, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Fe es lo que se necesita, ¿verdad? Para obtener la sabiduría, para obtener la paciencia, ¿qué se necesita más que nada como base de esas cosas? La fe. Eso es lo que se necesita. Si no hay fe, no hay nada que probar, no hay nada que comprobar. Si hay, si no hay, entonces, si no existe, entonces las pruebas no hay nada que comprobar. Entonces, la fe es lo que se encuentra a base. Encima de la fe, sabiduría, paciencia. ¿Qué pasa? Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué propósito? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Pero pide con fe, no dudando nada. ¿Okay? Lo que dice aquí es que dice, mantenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos. ¿Es posible ser perfecto? En Cristo. Ok, perfectos en Cristo. Algunos dicen que no, algunos dicen que sí, relativamente. Algunos dicen que sí y no. ¿Ya? Ok. Con nuestras propias obras, imposible. ¿Verdad? Esa fue la respuesta del abogado. Ok. Bueno. Y la semana pasada, cuando hablé acerca de los abogados que dudamos mucho, dudamos los hechos, etc., son muchos los abogados que dudamos las cosas en el contexto de analizar un caso, ¿verdad? Pero en el contexto de tener fe en Dios, es igual para todos los seres humanos, ¿verdad? Hay los que tienen dudas y los que no tienen dudas, ¿verdad? Ok, esto aquí en el versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Versículo 7, no piense pues quien da laga que recibirá cosa alguna del Señor, hablando espiritualmente, hablando de la fe, hablando de poner la fe en el objeto de esa fe, que es el Señor y su capacidad, su omnipotencia, su omnipresencia, etc. Y con todo eso, eso es la fe, y la fe está sin duda alguna, ¿verdad? La fe es pegarse, es aferrarse al objeto de esa fe, ¿verdad? La capacidad, no de mi propia capacidad, sino de la capacidad del Señor para llevar a cabo su gran propósito. Bueno, versículo 4 otra vez. Tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Necesitamos analizar lo que dice este verso esta mañana. Dice que aquí que podemos ser perfectos, que podemos ser cabales y que podemos ser de tal manera que no faltemos cosa alguna. ¿Qué quiere decir no faltar cosa alguna? ¿Cuántos de nosotros faltamos salud?
mejor. Exactamente. Ahora todos faltamos salud. ¿Cuántos de nosotros faltamos de dinero? ¿Cuántos de nosotros faltamos recursos? Así se lo dice, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros faltamos? Nos falta. Nos falta. O que nos falta. Nos hace falta o nos falta. Nos falta recursos, dinero, salud, ¿qué más? Una pareja, no sé. Okay. ¿Cuántos de nosotros nos faltan estas cosas? ¿Para cuántos de nosotros nos faltan estas cosas? Y decimos, bueno, si tengo paciencia y paso por pruebas, entonces el Señor me va a dar ese dinero. El Señor me va a dar ese carro delante. O me va a dar este o otro reloj. No sé. ¿Qué opina usted? ¿Que sería necesario obtener algún bien inmueble o un equipo o algo para poder llevar a cabo? No es importante, pero el Señor, si es necesario, el Señor nos va a dar las herramientas que necesitamos para llevar a cabo su propósito, ¿verdad? ¿Cómo? Exactamente, hermano. Entonces el Señor, cuando hablamos de estas cosas, no vamos a excluir que el Señor nos dé las cosas que necesitamos para predicar el Evangelio, para impactar nuestra sociedad, para hacer estas cosas. ¿Cuál fue el enfoque de Pedro cuando fue azotado, cuando salió del concilio? ¿Cuál fue el enfoque de él? Su fe, él estaba enfocado totalmente en el propósito del Señor en su vida. Nosotros cuando andamos nuestras vidas, ¿dónde está nuestro enfoque? ¿Dónde está nuestro enfoque? En lo visual. El hambre que tenemos. ¿Verdad? En esto, en el hambre que tenemos, yo sí muchas veces al día, ¿verdad? Sí, tengo enfoque en eso, es mi barriga En las me canas habla, que nos ¿verdad? salen. ¿O qué más? ¿Qué más ocurre? Sí, manejando tenemos muchas cosas que nos atraen, que nos distraen de lo que deberíamos estar prestando atención, ¿verdad? Al tráfico, ¿verdad? A la calle, pero aquí estamos mirando. Lo que Tenemos nos rodea. todo lo que hay, relojes, ¿verdad? ¿Qué hay en los abogados? ¿Verdad? Los abogados de las lesiones, ¿verdad? Accidentes de auto, ¿verdad? Automóviles, están distrayendo a la gente para que choquen, ¿verdad? Para que después llamen al abogado, ¿verdad? Ok. ¿Qué más? Oh, y por supuesto, claro que sí, muchas mujeres casi desnudas, ¿verdad? Muchas cosas para distraer nuestra atención. Y andamos día tras día, momento tras momento, hora tras hora, día tras día, andamos por este mundo y tenemos una inundación de influencias. Una inundación de influencias. Un carro pasa y dices, bueno, ese carro es mejor que el mío. Yo quiero uno de esos. Yo quiero uno de esos. Yo quiero el que tiene. Y muchas veces decimos, oh, bueno, los 10 mandamientos me dicen que no puedo codiciar el de mi prójimo. Yo no quiero el de mi prójimo, quiero uno semejante, ¿verdad? Yo quiero uno semejante. Y bueno, y los deseos que tenemos a veces, si decimos, Señor, yo quisiera comer un pedazo de res, ¿verdad? Carne de res, un bistec o lo que sea, o algo, el Señor está dispuesto a darnos lo que queremos, sí, como hijos, pero, Claro. lo más importante es el enfoque, ¿verdad? ¿Dónde está el enfoque? Si el enfoque de mi hijo está en sus propias cosas y no quiere aprender lo que yo quiero enseñarle a él, y él me dice, papá, yo quiero esto, yo quiero el otro, o si él desobedece a su mamá y me pide este o el otro, ¿estoy dispuesto a darle esas cosas? No, porque yo quiero darle lo que necesita. Yo quiero darle lo que necesita. Muy semejante con el Señor. El Señor está dispuesto a darnos
las cosas que queremos, sí, está dispuesto, porque somos como su gran novia, ¿verdad? La iglesia es su novia y él tiene mucha bondad, tiene todos los recursos a su disponibilidad y él está muy listo, muy dispuesto a darle a su esposa todo lo que necesita, todo. Pero, nuestro enfoque, ¿dónde está? Está en el Señor, está en la expansión de su reino, está en la expansión del Evangelio, está en la condición espiritual de nuestro prójimo, está en la salvación de nuestro vecino, de nuestro colaborador en el trabajo, en nuestro prójimo. Muchas veces no es así, especialmente en esta sociedad, más que en cualquier sociedad del pasado, más que en cualquier imperio del pasado, porque hoy en día tenemos un montón de materialismo, muchas influencias que nos dicen cómo usted debería ser, cómo usted debería vestirse, cómo usted debería parecer, su forma física, las cosas que usted debería poner en las, ¿cómo se llama? Pulsantes, ¿verdad? Y las etcétera. ¿Okay? Todo eso, hay mucha influencia, y muchas veces no nos damos cuenta de la mera cantidad de ese enfoque, de esa influencia. Entonces nuestro enfoque, el enfoque del pueblo, está completamente perdido. ¿Cuál fue el enfoque de Pedro en aquel día? En Cristo, en la expansión del Evangelio, ¿verdad? ¿Cómo sería pensar así? Estar en tal modo mental de que recibes azotes en la espalda, ¿verdad? En el caso de Pedro, o en el caso de Pablo y Silas, recibir azotes en la espalda y ser echados en la cárcel, y a pesar de todo eso, a causa de esas cosas, ¿verdad? Alabar al Señor, cantar con armonía y alabar al Señor en ese momento. Muchos de nosotros, cuando pensamos en eso, decimos, no, estamos muy lejos de esa mentalidad. ¿Cómo reaccionaríamos bajo estas circunstancias? ¿Estaríamos orando? Llorando, sí, estaríamos orando, llorando, sí, exactamente, pero con orando también. Sí, pero con lamento. Con lamento, ¿para qué propósito oraríamos? Para que Dios nos libre. Para que nos saque, ¿verdad?, de la cárcel, de esas circunstancias. Pero ¿qué fue el anhelo de Pablo y de Silas? Glorificar a Dios. ¿Y qué pasó? El Señor se reveló grandemente, sobrenaturalmente, ¿verdad? Les quitó de la cárcel. ¿Y qué pasó? Fueron salvas muchas personas. Muchas personas. Interesante lo que pasó. Fue excelente. Esta es la excelencia. Y yo les informo, hermanos, que nosotros somos embajadores, que nosotros seremos co-reinantes, seremos reyes y reinas con el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos dice la Biblia, que cada uno de nosotros no seremos como súbditos, seremos los co-reinantes, los reyes y las reinas con el Señor en el reino de Dios que viene durante el milenio y en la Nueva Jerusalén, en los nuevos cielos, etc. Usted lo puede leer. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Que usted es en este día embajador y que en el futuro usted será rey, reina
con el Señor. Muy diferente. ¿Cuándo es que damos la fe para contener todos los programas del Evangelio y seguir siendo? ¿Sí? Todo está a base de esa fe, ¿verdad? Necesitamos esa fe. Y encima de esa fe, el Señor nos está tratando de entrenar, está tratando de entrenarnos como embajadores, como personas que vamos a ser funcionarios de alto rango en el reino que viene. Además, cuando estamos aquí como diplomáticos, ¿cómo se comportan los diplomáticos hoy en día? Son muy corteses, ¿sí? Son muy corteses. Mucho protocolo. Mucho protocolo, ¿verdad? Son muy diplomáticos, ¿verdad? Y representan el poder político, ¿verdad?, de otro país. Representan una nación entera dentro de una nación ajena. Y nosotros estamos aquí, en este mundo que está perdido, que tiene sus enfoques totalmente errantes, y estamos aquí para ser embajadores, ¿verdad? Y si somos embajadores, y los embajadores de este día, de hoy en día, de este mundo, los embajadores, ¿dónde está su enfoque? Su enfoque está en representar muy bien los intereses del que los mandó, ¿verdad? Entonces, nosotros, como embajadores hoy en día, deberíamos de estar bien enfocados en lo que el Señor tiene para nosotros, en lo que el Señor, el rol y el papel que el Señor tiene para nosotros como embajadores. No sé cómo reacciona usted a lo que le digo. Puede ser un poco difícil porque mi español no es perfecto, ¿verdad? Pero puede ser difícil entender. Pero hay algunos de ustedes que quizás me dicen, hermano Cris, por favor, ¿de qué habla? Usted se da cuenta de dónde estamos, usted se da cuenta de quiénes somos nosotros. Yo trabajo como que yo siempre trabajo en la limpieza. Y ¿en qué trabajamos nosotros? ¿Qué tipo de influencia podríamos tener? No somos políticos, no vamos a ser gobernadores del estado de Florida. No vamos a tener esa... ¿Cómo? ¿Qué nos cuentas, hermano? ¿Por qué hablas de ser embajadores? Hay algunos que están aquí que piensan así. Wow, está un poco loco. Listo, hermano. Yo pienso que cada uno representa a Cristo donde trabaje o donde esté, con la lealtad. Uno es leal a su trabajo, a su empleador. Sí. Uno es un embajador de la fe. El embajador tiene mucho que ver con su conducta y en eso su lealtad, ¿verdad?, su actividad, su fidelidad, etc. Eso se ve. Y eso hace una buena representación, ¿verdad? Ok, pero usted cree realmente que el Señor nos puso aquí como embajadores? Depende de dónde pone usted su fe. ¿Cuánta fe se necesita? El tamaño de una semilla de mostaza, nada más. Hay que tener esa pequeña cantidad de fe, poner esa fe en el Señor, en su capacidad, en su poder. ¿Cuán difícil se nos hace hacer esa cosita? Poner la fe en el Señor. Hay algunos que lo hacen, algunos que todavía no tienen esa, no han experimentado la liberación, la libertad de los pecados, de las consecuencias del pecado. No han experimentado la salvación del Señor, no han experimentado el hecho de
¿cómo se llama? Cuando el Señor mora dentro de nosotros, la presencia del Señor. ¿Han experimentado esas cosas? ¿Usted ha experimentado eso? ¿Usted ha dado su corazón al Señor? ¿Usted le ha dado su corazón al Señor? ¿Usted le ha pedido perdón de pecados? El Señor le ha salvado a usted. ¿Usted ha experimentado ese poder, ese gran milagro dentro de su ser? Yo les digo que al Señor, el Señor es muy glorioso. ¿Verdad? Cuando ustedes piensen en la gloria del Señor, el Señor está en lo alto, el Señor está rodeado por ángeles, luz y todo eso, ¿verdad? Cuando pensamos en la gloria del Señor, pensamos en esas cosas. Pero el Señor, cuando Él recibe la gloria más alta, es cuando Él entra en este lugar, en un lugar como este lugar, o como cualquier iglesia en América Latina, por ejemplo, o en China, o en cualquier lugar en Estados Unidos. Cuando el Señor entra en una iglesia, en un cuarto de personas, y decimos, Señor, no somos nadie, ¿verdad? Señor, no tenemos influencia sobre esta sociedad, no tenemos vínculos políticos, no tenemos medios para poder hacer estas cosas a través de nuestros propios esfuerzos, nuestra propia capacidad. No tenemos estos recursos, pero tenemos fe en ti, Señor. Sabemos que eres capaz, sabemos que eres poderoso, sabemos que estás en todo lugar y que tienes el corazón del Rey dentro de tus manos. Señor, sabemos, Señor, tenemos esa fe y ponemos esa fe dentro de ti y somos completamente sometidos, completamente listos para ser herramientas en tus manos. Cuando nos rendimos de esa manera, no importa quién es usted, no importa si usted es el presidente de México o limpiador, como alguien, como trabajando en una fábrica, ¿verdad? No importa, el Señor dice, a través del reino físico, a través de todas esas barreras, de todas esas cosas, la palabra del Señor penetra dentro del alma del ser humano y la palabra del Señor, la capacidad del Señor se ve y se nota físicamente claramente, y la conversión de los que están en su alrededor se va a ver, se va a notar, va a ocurrir. El Señor va a obrar fuertemente a través de usted. ¿Usted lo cree? El Señor lo puede hacer. Mi español no es perfecto en español, pero así es. Creo que ustedes entienden, ¿verdad? Creo que ustedes están entendiendo, ¿verdad? De lo que les estoy explicando. Que no importa quiénes somos, no importa qué posición tenemos. Eso es lo que nos enseña el mundo. Pero eso no es válido. Eso no vale. Lo que sí vale es la capacidad del Señor, nuestra fe en el Señor. ¿Usted cree que podríamos tener una influencia aquí en esta sociedad? Amén. ¿Por qué piensa usted que usted se encuentra aquí en este cuarto esta mañana escuchando esta palabra? ¿Por qué? ¿Por qué vino usted aquí? Porque mi papá me trajo, porque mi mamá me trajo, porque mi esposo me trajo, ¿verdad? Y aquí estoy involuntariamente. Pero, ¿por qué? ¿Para qué propósito le trajo el Señor aquí a usted? ¿Para qué propósito? Para escuchar esta palabra. Porque puede ser que el Señor sabe que dentro de su corazón hay esa capacidad de recibir la palabra de Dios y de dejar que el Señor obre en tu corazón. ¿Es posible? ¿Usted lo piensa? ¿Usted lo cree? Bueno, y para los demás, estamos aquí, tenemos mucho tiempo, ¿verdad? El Señor nos trajo aquí, nos trae cada semana, ¿verdad? Nos trae cada semana aquí
nos fortalecemos, aprendemos acerca de las cosas del Señor, pero ¿para qué propósito? Para que seamos muy fuertes espiritualmente, sí. ¿Para qué propósito? Para entonces ser una influencia. La gran pregunta es si usted cree que es posible, que sería posible tener una influencia para el Evangelio aquí en esta ciudad, aquí en esta zona, tanto con los hispanohablantes como con los angloparlantes, no importa. Ustedes mismos pueden ser herramientas en las manos del Señor para ese propósito. La prueba vendrá entonces mañana. Algunos dicen que yo sí creo que el Señor me está hablando, que el Señor me está indicando que tengo que a través de su Espíritu Santo voy a poder alcanzar a mi prójimo esta semana. La prueba vendrá mañana, en el lugar del trabajo, ¿verdad? En el lugar de la escuela, va a ocurrir mañana, cuando usted verá la cara de la otra persona, de ese alma que necesita de la palabra. ¿Cómo va a reaccionar usted en ese momento? La cajera en Juan, o la persona en la biblioteca, o la persona en la calle, en la banqueta. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Vamos a tener esa lealtad? ¿Vamos a tener esa paciencia? ¿Verdad? Necesitamos paciencia, ¿verdad?, con ellos. Vamos a poder mostrar lo que es el Señor. Yo les comparto una cosa antes de terminar. Capítulo 3, versículo 2 de Santiago. Dice aquí que todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón que perfecto. Otra vez vemos esta palabra. Bueno, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pero muchas veces, ¿qué pasa? No refrenamos el cuerpo. Dice aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuoso viento, son gobernadas con un muy pequeño timón por lo que las gobierna quiere. Y así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal, pero el Señor sí lo puede domar. Con ella bendecimos al Dios y Padre. Podríamos hacer eso con nuestro prójimo, bendecir al Dios y al Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura, agua dulce y amarga? No, será toda amarga. Así es. Hermanos míos, ¿puede acaso una higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio? Buscando la sabiduría, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Dice, ¿quién será el varón perfecto? El que no ofende en palabras. Bueno, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta, ¿verdad? Esa buena conducta, sus obras, en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y confusión en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y confusión, ahí hay perturbación y todo perversa, causa ofensa. Pero la sabiduría que es de lo alto es, y esto es lo que necesitamos mostrar a nuestro prójimo, es primeramente pura, no tiene doble sentido, ¿verdad? Es pura. Después pacífica, no es contenciosa, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin certidumbre. Eso quiere decir fe total
total y ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, ¿qué opina usted? ¿Qué piensa usted? El Señor le está hablando en este momento. El Señor le está mostrando las caras de las personas que necesitan el Evangelio, que están en su alrededor, que están en su ambiente, que están en los lugares donde, a los lugares donde usted irá esta semana. Usted está pensando en esas caras, usted está pensando en esos lugares, usted está pensando en lo que el Señor quiere que usted haga en esta semana. Bueno, a veces es difícil, porque que ven en nosotros, nuestros prójimos a veces, que ven, que escuchan, que acabamos de leer. Muchas veces eso es lo que sale de la boca. Bendecimos al Señor en esta mañana, en el culto, en el servicio, y después salimos en la calle, alguien viene y nos cruza, ¿verdad? En la calle, estamos manejando, nos cruza, nos entra enfrente de nosotros, decimos fulano y tal, etcétera, etcétera, y sale un río, ¿verdad? de palabras, ¿verdad? Palabras horribles. Eso es lo que puede ocurrir. Y cuando uno de nuestros prójimos ve esa cosa, es como, bueno, ¿quién es usted? ¿Es usted cristiano, embajador, o es usted un mundano cualquiera, igual que yo? ¿Cuál es usted? Nuestro poder, nuestros credenciales, nuestra credibilidad como embajadores está a base de esa fe y a base de pasar por esas pruebas y al fin de pasar por esas pruebas de ser integrantes, cabales y perfectos, sin que nos hace falta de cosas espiritualmente hablando, más que nada, ¿verdad? Si estamos en ese modo, en esa manera, estamos en esa mentalidad, dentro de esa capacidad, en esa situación, bajo esas circunstancias, el Señor puede obrar grandemente. Usted es buena herramienta en las manos del Señor. Quizás esta mañana sería un momento idóneo para ponerse de acuerdo con lo que el Señor le está tratando de decir esta mañana. Aquí tenemos lugar, tenemos espacio aquí para tratar con el Señor, para hablar con Él, para contarle, para confesar lo que está pasando, las debilidades que tenemos y ponerse a cuenta con el Señor. Podemos ver qué tipo de capacidad, qué tipo de obra el Señor podría hacer a través de nosotros en estas semanas. ¿Usted cree que el Señor está listo para hacer eso? El Señor está completamente listo. Si en cualquier momento le pedimos sabiduría, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a responder? Nos va a dar esa sabiduría abundantemente, y si venimos a Él y le decimos al Señor, yo he sido, no sé, malvado, maligno, y yo he hablado grosería, yo he sido un embajador no efectuoso, no efectivo, yo he sido un mal embajador, un mal representante. ¿Usted cree que el Señor le va a ayudar a arreglar esas cosas? Y le va a dar la capacidad para ser un embajador muy eficaz. En esta semana misma, Él está listo para hacer eso. Listo para hacer eso. Necesitamos pedirle al Señor. Pero antes de pedirle, necesitamos querer eso mismo. Y ahí está la cosa. ¿Usted quiere verdaderamente o no? ¿Usted está satisfecho con que las cosas tales como son? ¿O usted quiere, usted anhela esa presencia, esa ayuda del Señor? ¿Cuál es la situación? Esa es la pregunta. Muy bien. Gracias a todos. Pues le voy a pedir al hermano Jesús que está terminada la
Damos gracias a Dios por el mensaje. Gracias a Dios por mi hermano que Dios lo usa para hablar su palabra. Amén. Este hermano va a salir de este lugar, no que nos pongamos de pie. Vamos a salir de este lugar cuando él diga que aunque salimos de este lugar, no salimos de la presencia del Señor. Mi hermano fue muy claro en su mensaje. Somos embajadores del reino de Dios. Así que salgamos de este lugar con un enfoque en lo que debemos hacer. Con un enfoque en ser dignos representantes del reino de Dios. Dios tiene grandes propósitos para nosotros y va a cumplir grandes propósitos con nosotros para otras personas. Así que hermanos, salgamos y vivamos como es digno del Señor. Amén. Bien, voy a pedir que cierre sus ojos y pide su rostro en reverencia a Dios y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. Gracias, Padre, porque en ella hay sabiduría, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es poder de salvación, mi Dios. Te agradecemos, Padre Santo, por el hermano que lo has usado, Señor. Gracias, Padre, porque a través de él, Señor, tú has mostrado nuestras vidas, Señor, nos has recordado lo que somos delante de ti, mi Dios. Te pido, Padre Santo, que tú pongas en cada uno de nuestros corazones, Señor, un anhelo ferviente, Señor, de ser dignos embajadores tuyos, Padre. Señor, que salgamos afuera, Señor, y prediquemos tu evangelio como Pedro lo hizo, Señor. Te pido, Padre Santo, que nuestro enfoque esté siempre puesto en las cosas de arriba, Señor, como tú lo quieres, Señor. Y Padre Santo, bendice a todos mis hermanos, Señor. Cuídales y guárdales, mi Dios. Y Señor, solo te decimos que te adoramos, Señor, te amamos por lo que tú eres para nosotros, Señor. Gracias por tu gracia salvadora, mi Dios. Y gracias, Padre, por tu bondad para con nosotros. En nombre de Jesús oramos. Amén. Señor les bendiga, hermanos.